We welcome you to the fountain, a la fuente. It's an honor for me to be here just to love with the love of God. It's amazing to be among brothers and sisters. Es fabuloso estar entre hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios, mirar cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos, que dice, en armonía. Amén. Fíjense que hoy pasó algo muy interesante, porque le pido perdón de antemano al hermano Freddy porque no nos pusimos de acuerdo en el mensaje, en lo que yo iba a predicar, pero todo de alguna manera se conecta. Deberíamos de conectarnos un poquito más. Pero fíjense que la danza que cada uno de ustedes impartió, y en el momento que usted se levantó y aplaudió, corrió, gritó, danzó, gritó, cantó, es parte de lo que voy a hablar hoy. Fíjense, vamos a hablar acerca del tabernáculo de David. Rápidamente vamos a Hebreos capítulo 8, verso 3. Qué importante es venir a la casa de Dios a adorar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar, ¿qué dice? Ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. 4. Así que estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. 5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés, cómo iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En este momento, yo quiero pedir rápidamente que oremos por Hugo Aparicio. Él pasó por una cirugía, todo salió bien, pero simplemente nos está mirando en línea y quiero decirle que le amamos con todo el corazón y que Iglesia La Fuente está contigo en oraciones. Quizás físicamente no podemos estar contigo, pero en el espíritu estamos conectados contigo. Dios te bendiga ahí donde estás, amén. Fíjense que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. En el principio Dios le ordenó a los sacerdotes llevar ofrenda al lugar, al tabernáculo de Moisés. Es bien importante que en este tiempo entendamos que nosotros somos una iglesia que quiere restaurar el tabernáculo de David. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché esta expresión me cayó así como que, ¿tabernáculo de David? ¿Cómo? Y obviamente no conozco toda la Biblia y en ese momento estaba aprendiendo, pero me llamó la atención y estudiar acerca de los tabernáculos. Para hablar con exactitud del tabernáculo de David es necesario definir al que fue antes de él, Moisés. Es bien importante que nosotros entendamos qué pasó en el tabernáculo de Moisés. Solamente así vamos a poder comprender, quizás un poco complejo entender todo, o la importancia del mismo, para nosotros poder presentar las ofrendas y los sacrificios delante de Dios. Punto número 1. Tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes estaban en la obligación de presentar sacrificios y ofrendas dentro del tabernáculo. Era una obligación. Fíjense que ellos llevaban, dice la palabra de Dios, que llevaban carneros, bueyes, ovejas, machos cabrillos, palomas, según la ocasión lo ameritaba, según el mandato de Dios. Tremendo. Y luego dice que se presentaban para la expiación de un pecado. Tenían que presentar un sacrificio para que le quitaran el pecado. Y luego dice que hacían acciones de gracias, ofrendas de paz y promesas.
Es decir, que su ministración consistía en presentar holocaustos. Y dice la palabra de Dios que no podían presentarse delante o ir al tabernáculo sin traer algo. Cheque eso, porque eso lo vamos a ver más adelante. No podían llegar al tabernáculo sin ofrecer algo. Amén. Y luego nos enseña que el rey David afirmó en Salmos, fíjense, vamos a ir a Salmos capítulo 24, verso 3 rápidamente. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su monte santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Eso nos lleva a entender qué requisitos necesitaba un sacerdote para presentarse delante de la presencia de Dios. Y eso era que tenían que traer ofrendas. Eso nos lleva al punto número 2, que tenían que tener ofrendas. La mayoría de las ofrendas que ellos presentaban delante del tabernáculo de Moisés tenían que ser degolladas. Ahora, no nada más es de cortar cabeza, nada más así, ok, corten la cabeza y aquí está. No. El que cortaba cabeza, el que presentaba y hacía el sacrificio, tenía que ser entrenado. Hay una manera nada más de cómo hacer ese sacrificio. No cualquiera lo puede hacer. Por eso que escogían a los sumos sacerdotes para hacer ese sacrificio. ¿Y saben qué? Durante los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel hicieron sacrificios. Y solamente el sacerdote una vez al año podía entrar a hacer tales sacrificios. Pero ninguno del pueblo podía hacerlo por sí solo. Tenía que hacerlo el sumo sacerdote. Esa era la ley. Entonces alguien que estaba encargado para hacer ese sacrificio, presentarse delante de Dios. En este caso solamente el pueblo traía sus ofrendas. Tenían que presentarse cerca del tabernáculo y entregársela al sacerdote. Punto número 3, el modelo del tabernáculo que se presentó a Moisés en el monte Sinaí correspondía a una orden de Jehová de los ejércitos. De la manera que se construyó, y me sorprendo cuando estaba leyendo yo la palabra de Dios. Si Moisés simplemente hubiera dicho: yo voy a hacer el tabernáculo como yo pienso que no lo hubiese podido hacer de esa manera. Porque fíjense, es tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos vamos a aprender algo. Éxodo capítulo 31, verso 2. Fíjense lo que dice la palabra. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Fíjense, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Qué dice? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia, dice, y en toda arte. Fíjense, yo quiero que ponga atención en esto. Dice: y lo he llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. 4. Para inventar, fíjense, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. Yo cuando yo estaba viendo eso, yo digo: Dios les dio sabiduría. Hay tantos diseños que vienen del cielo. Hay tantos diseños que Dios le dio esa sabiduría a estos hombres para diseñar. 5. Dice: y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. 6. Y he aquí yo he puesto con él a Oliab, los nombres están un poco difíciles, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en
en el ánimo, o sea que lo hacían con gozo y con alegría, de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. Quiere decir que esto vino específicamente del cielo, ordenado por Jehová de los ejércitos. No fue simplemente porque a Moisés se le ocurrió, fue una orden de Jehová de los ejércitos. Amén. Y esto nos lleva al punto número 4, la distribución. La forma en que estaba distribuido especialmente el tabernáculo, con los materiales que elaboraron, representan una sombra de lo que es lo celestial. En otras palabras, eran imágenes en la tierra del cielo. La palabra nos enseña en Colosenses capítulo 2, verso 17. Y dice, lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es algo que se estaba preparando desde antes para el tiempo que Jesucristo iba a estar aquí. Yo sé que a lo mejor le va a costar un poquito de trabajo agarrar el hilo, pero ahorita lo va a entender. Entonces el propósito al diseñar el tabernáculo era familiarizar al hombre natural con lo que estaba a punto de venir más adelante. Era una seña de enseñarnos o de mostrarnos cómo lo celestial en la tierra. Y me llama la atención cuando aquella porción que se perdió en el huerto del Edén por Adán, Dios lo quiso, es lo que quería hacer desde el principio, esa conexión con el hombre, de adorar a Dios en todo momento. Pero se perdió. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Teniendo entonces la base de lo que acabamos de hablar, se puede decir que el tabernáculo de Moisés era un lugar destinado para ofrecer y sacrificar delante de Dios. Y el único que podía subir a ministrar era el sacerdote, diseñado por Dios, imágenes de las cosas celestiales. Eso era el tabernáculo de Moisés. Hebreos 9:1. Fíjense lo que dice. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Qué dice? Y un santuario terrenal. Había un lugar donde iban a adorar y lo cuidaban, lo llevaban de un lugar a otro. Esto es la ley de Dios a los hombres. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Fíjense, ahí ponga atención, porque fíjense cómo nos va mostrando Dios. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al cual practica ese culto. Quiere decir que trayendo ofrendas no te hace perfecto. Simplemente muestra tu corazón de gratitud ante Dios. Que no podemos presentarnos delante de Dios sin algo especial que dar a Dios. Con todo esto que fue una ordenanza de Dios, así fue constituido o así fue hecho el tabernáculo de Moisés. Representaba para el pueblo un lugar de temor, porque ahí recordaban sus culpas. Pero fíjense la cuestión de todo esto, que cuando hacían un sacrificio no borraba las culpas, simplemente las cubría. Dice que cubría sus pecados. No borraba los pecados ni las faltas, solamente las cubría.
Fíjense lo que dice en Hebreos 9:11. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo. ¿Qué dice? Habiendo obtenido eterna redención. Denle un aplauso al Señor. Imagínense si todavía tuviéramos que hacer sacrificios a Dios y traer su chivito, su vaquita, su pollito, su paloma y la línea. No, pues ahora es tiempo de entrar al tabernáculo adentro a presentar sacrificio por los pecados que hayamos hecho. Pero cuando Dios consumó aquí esto, dejamos de hacer sacrificios. Ahora usted y yo diga, yo, todos los hombres digan yo soy un sacerdote de Cristo. Y antes tenían que esperarse cada año para hacer ese sacrificio, para hacer este mover. Ahora podemos venir todos los domingos, todos los días y llevar la presencia de Dios con nosotros. Y eso es lo que queremos establecer, o lo que Dios quiere establecer, restaurar el tabernáculo de David. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está ¿dónde? Digan todas las mujeres, está entre vosotros. Quiere decir que Dios escogió a sacerdotes, pero la presencia de Dios está ¿en dónde? Entre nosotros. Cualquiera tiene acceso a la presencia de Dios. Diga, yo tengo acceso a la presencia de Dios, porque ahora mora dentro de nosotros. El modelo era de que la presencia de Dios permanecía dentro del tabernáculo de Moisés. Ahora nuestro corazón es el tabernáculo y la presencia de Dios permanece en nosotros. No es que haya sido abolida la primera, simplemente que para que aprendiéramos de ese modelo de cómo trabaja hoy en nosotros Dios. Amén. Y ya no tenemos que hacer sacrificios ni buscar al sacerdote para hacer las cosas. Ahora Cristo vive en nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo escoge Dios a los sacerdotes? ¿Por qué nos califica para sacerdotes? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Diga, yo soy linaje escogido. Real sacerdocio. Pueblo santo. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Cuando a usted le pregunten, ¿y tú qué? No, yo soy un pueblo adquirido por Dios. Soy real sacerdocio. Dice, ¿para qué somos adquiridos por Dios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele gloria a Dios, amén. Cuando le digan, es que tú no calificas, ¿cómo que no? La palabra dice que yo soy real sacerdocio. Ya no hay etnias. Ya no hay diferencia de que eres europeo, que eres mexicano, que eres de donde seas. Ya no hay. Delante de Dios todos somos real sacerdocio. Dios nos escogió para este tiempo especial. Juan capítulo 1 verso 12. Pero aquí viene la clave. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. Por eso, fíjense, aquí yo creo que ponga atención, porque te dicen en la tierra, dicen, no, todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos. No es así. Fíjense lo que dice este versículo. Mas todos los que le recibieron, nada más los que le recibieron, confesaron con su boca, Jesús, te invito a que entres a mi corazón, y se apartan del mal y hacen lo que la palabra de Dios llamó a hacer, esos, dice la palabra de Dios, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Eso me recuerda, por ejemplo, cuando estamos con diferentes equipos, ¿no? Unos al Cruz Azul, otros a los Cowboys y todos, y estás con todos los de los Cowboys, pues le voy a los Cowboys, ¿verdad? Pero si me voy a San Diego, pues le voy a los Cargadores de San Diego, a los Chargers. Y si me voy para San Francisco, pues le voy a los 49ers. Y llevamos la fiesta en paz. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los que le recibieron, a los que le recibieron en su corazón, hicieron la confesión de fe, se bautizaron en el nombre de Cristo Jesús, esos serán salvos. No nada más, es que yo iba a la iglesia todo el tiempo, recibiste a Jesús. No, pero yo nací cristiano, no es por herencia, ni por señoría, no es cuánto tiempo vayas a la iglesia, es cuando tú lo recibas en tu corazón, entonces vienes a ser hijo de Dios. Gálatas 4:7. Fíjense lo que dice. Y si eres hijo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. ¿Cuántos son herederos de Cristo? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Amén. Yo soy heredero de Cristo. No sé si algunos, yo sé que aquí no hay muchos mexicanos, pero no sé si ustedes vieron un programa que salía en México que era el Pirruris. Y siempre, mi papi es el dueño de México, o sea, él es dueño de todo, pero en realidad mi papi es dueño del mundo. Y el que no lo crea, que vea las escrituras, ahí dice. Ahora usted puede presumir y decir, mi papi es el dueño de todo esto. Amén. Y si mi papi es dueño, entonces yo tengo acceso a todo. Amén. Pero ¿qué pasó con los sacrificios? ¿Qué pasó con las ofrendas? ¿En dónde quedó todos los sacrificios? ¿Qué símbolo tienen nuestras vidas hoy? Fíjense lo que dice la palabra en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué vamos a presentar? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero hacer una paréntesis ahí. Esto es palabra de Dios. O sea, ahorita vamos a ver otro versículo donde dice que usted no es dueño de su cuerpo. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Cuando nos hicimos hijos de Dios, ya no somos dueños de nuestro cuerpo. Hay unos que dentro de su depresión se cortan ellos mismos y sienten satisfacción cortarse. Digo, eso no es de Dios, eso es demoníaco. Hay gente que ya recibiendo a Jesús como Salvador se pone tatuajes. Eso no es de Dios, no viene de Dios. Dios dice, ahorita vamos a ver un versículo donde dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos, cuidar nuestros cuerpos porque es el templo de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios,
ya no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo. Imagínense que la compañía donde usted trabaja le dio una camioneta. Amén. Y usted va y la pinta de otro color, le quita los logos de la camioneta, le pone llantas buenas y se va a trabajar con la camioneta. ¿Qué le van a decir en el trabajo? ¿Le van a dar un aumento? De pronto te corren, ¿verdad? Bueno, así mismo es este cuerpo, ya no pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Entonces no tenemos ninguna autoridad de hacer lo que nosotros queramos con nuestro cuerpo. Le pertenece a Dios. Amén. No se escuchan muchos amenes ahí. Amén. Entonces, porque ahora nuestro cuerpo, fíjense, si ustedes van a la ley, dice que tenía que presentar el sacrificio, pero tenían que buscar lo más mejor. Los que no tenían ninguna mancha, ninguna arruga, animales perfectos casi. Es la única manera que podían presentarlo como sacrificio delante de Dios. En el momento que recibes a Jesús como tu Salvador, tú eres el sacrificio. Muchos quieren negociar con Dios y hacer cosas y yo no podemos hacer lo que se escucha fea, que lo que se nos da la gana. No podemos. Este cuerpo pertenece a Dios. Si antes hacían sacrificios y presentaban lo mejor, la mejor ofrenda, y ahora nosotros somos la ofrenda, entonces, ¿qué nos está enseñando? Amén. Isaías capítulo 16, verso 5. Y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentarán firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresura la justicia. Quiero decirle una cosa, que en el momento que usted recibe a Jesús como Salvador, ya no es dueño de su cuerpo. No podemos juzgar. No podemos juzgar. No, allá se movió algo, yo creo, porque tengo batería. No podemos juzgar a las otras personas, sino tenemos que actuar en misericordia. En el tabernáculo de David dice: ¿quién juzgue y quién busque el juicio y apresure la justicia? O sea, si nosotros queremos juzgar a alguien, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos primero. Porque cuando juzgamos a alguien, nos apresuramos nosotros a que alguien nos juzgue a nosotros primero. No podemos juzgar a nadie si no nos queremos que nos juzguen. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Estamos edificando el tabernáculo de David en este tiempo. Saben que nos presentamos delante de Dios, y ahorita voy a pedir a mi hermana que pase, porque ella recibió una palabra acerca de liberación. Porque este es un tiempo de liberarnos y entender por qué estamos en un tiempo donde el tabernáculo de David se tiene que restaurar. Les voy a decir una cosa. El gesto de venir a la iglesia y presentarse delante de Dios con acción de gracias, dice, entrar ante sus atrios con acción de gracias, en gratitud del corazón, levantando nuestras manos delante de Dios. Ese es nuestro sacrificio, traer nuestros cuerpos, presentarnos delante de la iglesia
adorando a Dios, danzando delante de Él, cantando, danzando, brincando, corriendo. Porque no somos una iglesia normal. Fíjense, el tabernáculo de Moisés representaba en cierta manera religión. Porque no lo hacías de la manera que era, no lo podías hacer. ¿Cuántas iglesias se forjan en la religión y si no lo haces así, ya no puedes hacer nada? En nuestro tiempo, en el tabernáculo de David, restaurar, danzar, gritar, correr, expresarle tu corazón. Dijo el rey David: aún más vil me haré por causa de Jehová. Yo voy a danzar, no me importa que se burlen. Yo voy a gritar, no importa que se enojen, porque mi corazón quiere expresar, quiere restaurar el tabernáculo de David en mi corazón, en mi vida. Yo quiero las bendiciones de Dios para mí. Yo quiero Jesús en mi vida. Tenemos que venir en contra de la religiosidad. David era un joven pastor de 17 años cuando el Señor lo llamó y lo ungió por mano de Samuel para que sacudiese el trono de Saúl, rey de Israel. Primera de Samuel 16:13, rápidamente. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Desde aquel día el Espíritu de Jehová de los ejércitos posó en David. Estuvo con David. Y la palabra de Dios nos enseña que David caminaba conforme ¿a quién? Al corazón de Jehová. Fíjense, hay muchas cosas. Él no tenía que decirle qué tenía que hacer. Hay muchas cosas que salían de él. Salían de él porque su corazón era servir a Dios. Amén. Ese era el corazón de David. Salía de él. ¿Cuántos de nosotros salen que de momento vamos en el camino? A mí me pasa muy a menudo cuando los problemas, ojalá no lo tome a mal, simplemente lo voy a poner así. A veces cuando los problemas y la carga, vamos a decirlo así, ojalá no lo malinterpreten, de la iglesia, de momento son tantos los problemas y estoy pensando en los problemas, ¿qué voy a hacer? Y de momento me paro y digo: Señor, yo no puedo con estos problemas, mejor yo te voy a alabar. Y cuando nosotros pensamos y ofrecemos nuestra alabanza a Dios, estamos restaurando el tabernáculo de David en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que en las luchas y en las pruebas es mejor que cantar al Señor, alabanzas, cánticos que eleven, que le exalten el nombre de Jehová. Primera de Samuel 16:18 dice que era David. Fíjense lo que era David, los atributos de David. Entonces uno de los criados respondió, 18. Ok. Bueno, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí en Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y Jehová está con él. Fíjense los atributos que tenía David. Fuerte, nada que ver con el pastor, ¿verdad? Valiente, vigoroso, hombre de guerra. Y ahí es donde batallamos muchos. Prudente en palabras. A veces decimos cada cosa. Tenemos que ser prudentes en palabras. Yo tengo mucho que aprender todavía. Hermoso, dijo Benjamín, así como yo. Yo la verdad, cuando él estaba joven, con permiso de su esposa, lo seguían mucho las muchachas. Yo decía: pues ¿qué le ven a este si está igual que yo? A mí no me hizo guapo Dios, a mí yo lo reconozco, yo no soy así, pero yo no sé qué vio mi esposa en mí. Tuvo que ver a Jesús, porque gracias Dios por mi esposa hermosa que Dios me dio.
Amén. A pesar de su corta edad, 17 años, Dios lo escogió. Imagínense, en su casa no lo querían a David. Era el despreciado. Unos teólogos dicen que no era hijo de su esposa, que nada más era hijo del papá. Entonces la esposa no lo quería reconocer. A él lo mandaban a pastorear, a él lo mandaban a trabajar. Y los demás hijos aquí, cuando vino el profeta para escoger al que era escogido de parte de Dios, miró a todos, dijo, no, Dios me mandó aquí por un hijo tuyo, pero aquí no lo veo. Tienes otro hijo, ni lo querían presentar, les daba pena. Así trajeron a David. Segunda de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando caminamos conforme al corazón de Dios, se restaura algo en nosotros y empezamos a caminar conforme al corazón de Dios. ¿Y saben qué? Así nos mira Dios a nosotros. Nos da un nuevo nombre que es sobre todo nombre. Y empezamos a tener gracia en la tierra. Segunda de Samuel 7:7. Y he estado contigo en todo en cuanto a sanidad se llama. Segunda de Samuel 7:7. ¿Ese es el que estaba? Entonces sabemos que David era el conforme al corazón de Jehová. Qué bonito es andar conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros nos salimos de toda religiosidad y hacemos lo que realmente Dios nos llamó a hacer. Y caminamos en amor. Y caminamos en gracia, en misericordia. Salmos 27, verso 4. Salmos 27, verso 4 y 5. Dice la palabra de Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa yo demando de Jehová. Quiere decir, una cosa yo te pido, Dios. Que yo pueda estar en tu casa todos los días de mi vida, para poder buscar tu presencia, para poder estar en tu santo templo. Una cosa, lo voy a poner al idioma de hoy. Una cosa yo te pido, Dios, que en mi corazón siempre esté tu presencia, para que yo pueda habitar como si estuviera en tu casa donde quiera que yo vaya. Porque ahora portamos la presencia de Dios nosotros. A donde quiera que yo vaya, van a saber que eres cristiano. A donde quiera que tú te metas, van a saber que eres hijo de Dios. Hechos capítulo 15, verso 16. Dice la palabra de Dios: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Liz, un micrófono por favor para Liz. Yo quiero que sepa que Dios quiere restaurar algo dentro de nosotros. Y Dios quiere restaurar ese tabernáculo de Dios en tu vida.
Yo quiero que usted sepa que Dios quiere hacer algo dentro de usted, quiere sanar su vida. Lo que recibiste. Oh, can I say it in English? Ok, yo te Bueno, traduzco. puede que esté mixed. Ok. Text-Mex. Dios les bendiga. Estamos en praise and worship. Cuando and, estábamos en la alabanza, and the Holy Spirit just falls heavily on me. And cuando I el Espíritu start, Santo cayó de una manera muy fuerte sobre mi vida, I feel a word from him, and he tells me that this day he wants to release somebody. There's somebody that has been set apart by God to be used by him. And your walk doesn't, I'm sorry. y Dios me dio una palabra que Dios quiere apartar a alguien, a liberar a alguien que ha escogido para servirlo a Él. Your walk doesn't look like everybody else's walk. Your image, the way that you look on the outside, is not the way that you see everybody else looking. And that is why God has chosen you. And that is why He placed it in my heart to share that today is your day to be free, to be walking in Him, because you already have. Y a lo mejor de la manera que tú te miras afuera o la manera que tú no puedes juntarte plenamente con todos porque te miras diferente. You've already heard from Him. Pero ya escuchaste de parte de You've Dios. already heard. You know the purpose that He has. Tú ya for escuchaste you. el propósito que Dios tiene para tu vida. Yes, and He just wants you today to make that declaration of faith. Simplemente Dios quiere que hagas esa declaración de fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es tan hermoso que gracias a Dios que no estamos en el tiempo del tabernáculo de Moisés. Porque les voy a decir una cosa. Cuando se atrevieron a mentir en ese tiempo, ¿saben qué pasaba? Automáticamente caían muertos. Gracias a Dios que estamos en el tabernáculo de David, en la restauración, porque hay gracia y hay amor y hay misericordia de parte de Dios. No importa qué hayas hecho, no importa qué hayas pasado, hay un propósito para tu vida y Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte. Yo quiero que se ponga de pie, mi hermano. Si alguien necesita oración, si alguien necesita pedir perdón, si alguien quiere restaurar el templo de su corazón, yo no sé por lo que has pasado, yo no sé cuáles son las situaciones de tu vida, yo no sé cuáles son tus necesidades, yo no sé cuáles son tus afrentas, pero una cosa sí sé, que Dios está presto para sanar tu corazón. Dios me habló y me dijo, quiero venir en contra del orgullo. Y yo decía, yo no tengo orgullo. Y el simple hecho de decir yo no tengo orgullo, ya tengo orgullo. Y Dios trajo convicción a mi corazón. Yo le pregunté a mi esposa que si era orgulloso y ¿qué creen que me dijo? Que sí. Y la verdad es de que a veces uno piensa que uno no tiene orgullo, pero Dios quiere quitar con el orgullo. A veces uno piensa que el orgullo es presentarse delante de la gente, buen vestido, bien cambiado, presumir una camioneta, ese es orgullo. No es. Bueno, también. Pero orgullo simplemente es no aceptar un cambio. No aceptar un cambio es orgullo. Porque quieres hacer lo que tú quieres. ¿Lo puedes decir en inglés, Tito? Rápidamente. No aceptar un cambio To not accept change, también es orgullo. it's also pride.